Razones. Vamos a esta hora a revisar lo que está ocurriendo en el norte del país, porque ha habido un movimiento telúrico de proporciones en Perú que ha tenido, por supuesto, repercusiones en las ciudades del norte del país. Ahí está. Temblor de gran magnitud se ha percibido en el norte del país. Estamos con una ingeniera que es especialista en este tipo de eventos. Hay personas, digamos, que Paulina González. Se preocupan, se sintió con fuerza ahí en Arica. Paulina González se llama ella. Paulina, buenos días. Buenos días. Gusto en saludarte. Hola, Paulina, ¿tienes antecedentes, datos, números respecto de este último temblor en específico? Bueno, sí, lo que entrega el Servicio Sismológico de la Universidad de Chile en realidad. Y bueno, indica justamente lo que tú decías, que el terremoto magnitud 7.1 tuvo su epicentro al noreste de la ciudad de Arequipa, en Perú, y a una profundidad importante, 295 kilómetros, que es la zona donde se generan los terremotos cuando son al interior del continente. Porque como todos sabemos, ¿no es cierto?, la placa de Nazca se introduce por debajo de la placa continental, de tal manera que la zona donde están interactuando en realidad está a esa profundidad. Paulina, pero ¿sí? Preguntarte que justo estamos en pantalla con un titular y dice fuerte sismo y tú hablas de terremoto. ¿Hay que hacer una diferencia ahí o ya cuando son de ciertos grados, ¿verdad? De 7 para arriba, ya estamos hablando de terremoto? No, la verdad es que científicamente no hay una diferencia entre llamarlo sismo, terremoto o movimiento sísmico. No. Normalmente es más coloquial, digamos, que claro, si es un terremoto importante, es muy fuerte, de una magnitud, decimos terremoto, claro. 7, ya las personas hablan de terremoto, pero en realidad no hay un límite desde el punto de vista científico que Paulina, indique que de una cierta magnitud abajo es temblor y de una cierta magnitud hacia arriba es terremoto. ¿Hay riesgo de tsunami? Yo he estado monitoreando si hay alguna alerta. Hasta ahora no he visto, pese a que fue para adentro. No, justamente por esa razón, porque el terremoto en este caso, dada la profundidad, normalmente, aunque todavía falta que entreguen la información completa porque recién ocurrió, normalmente se debe a una fractura o un deslizamiento de alguna parte de la corteza de la placa de Nazca, que está por debajo de la sudamericana, y normalmente es así, una ruptura, una falla en la placa que está por debajo, ¿ya? Pero está rodeada de una zona ahí que hay cierto material plastificado también. Claro. Entonces no es todo rígido. Acaba de salir una actualización de la USGS, que es el Centro Sismológico de los Estados Unidos, que siempre hace correcciones. Me llega aquí una alerta a mi teléfono, dice que el sismo fue de 7.2 según la medición norteamericana, un poquito más intenso. A 13 kilómetros de una población que se llama Azángaro, que queda cerquita de Arequipa, y una profundidad, como lo decía ahí Paulina, de 217.8 kilómetros. Esto todo de acuerdo a la medición que realiza el Centro Sismológico de los Estados Unidos. Me gustaría ver la posibilidad, mientras estamos conversando con Paulina, de mostrar un mapa, porque efectivamente hay, al parecer, una realidad geológica bien parecida entre el centro-sur del Perú y el norte de Chile. Hay una zona de subducción que recorre toda esa zona. ¿Qué es lo que decía Paulina? Y que es lo que estaba diciendo Paulina, ¿no? Yo recuerdo el gran terremoto de Pisco en Perú, que dejó también mucho daño material y humano. Yo lo fui a reportear ese. Bueno, por TV. Mira tú. Terrible. Y efectivamente la realidad geológica, al parecer, del norte de Chile y del sur del Perú es bien compartida, ¿no? La geología no conoce de fronteras políticas. Bueno, en realidad compartimos la misma sismotectónica tanto con Perú como con Ecuador y Colombia, que estamos en la zona de interacción de la placa de Nazca con el continente. Entonces el fenómeno de subducción es el mismo a todo lo largo de lo que tiene la placa de Nazca de interacción con la placa sudamericana. Después viene otra placa que afecta más a América Central, pero en toda la parte de Sudamérica está el mismo fenómeno. O sea, es la misma placa la que se mueve, y cuando tú dices subducción, para que todos entendamos, es que una placa se introduce debajo de la otra, ¿no?
Claro, la placa que es de menor espesor, que es la placa marina, digamos, que está bajo el Océano Pacífico, se introduce por debajo, o subducta, como es el nombre técnico, debajo de la placa sudamericana. Estamos viendo imágenes de un colegio, si me dicen de dirección de Arica, ¿es de un colegio chileno o de un colegio peruano? Porque hay que darle un poco de contexto a esas imágenes, ¿no es cierto? Claro, Sí. pero lo Bueno, que yo uno miro ve, Estamos averiguando Paulina, el colegio. claro, pero lo que uno Sí. ve, porque yo estaba pensando en lo mismo, Roberto, mientras revisábamos las imágenes, los niños corriendo, me imagino yo que ellos más que nunca han estado reavivando, ¿verdad?, todo lo que es la mecánica de salir de un recinto, de un Ya, es un establecimiento. colegio de Iquique, Carla. De Iquique, ya. Hispano-británico. Porque mira, ahí ves que están En los Iquique también se adultos. sintió fuerte. Sí, Ahora, claro, de que todas deben ser los maneras- profesores que van guiando a los niños. Pero Paulina, a pesar de que tenemos mucha cultura sísmica, nos seguimos asustando muchísimo. O sea, yo percibo que esos niños tienen que haber estado asustadísimos porque van corriendo. Arriba de 6, claro. Lo que Sí, pasa es que, arriba de a ver, 6. estaba revisando el diario El Comercio Ya. de Lima y claro, entrega antecedentes que hablan de la magnitud que tuvo específicamente en ese país. Ahora, hay que decir sí y puntualizar para no causar alarma pública porque no es nuestro ánimo, que el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es el INDECI, que es un organismo parecido a la ONEMI, a su símil peruano, no reporta hasta esta hora daños personales ni daños materiales de magnitud, pero hay personas que han sido entrevistadas en diferentes localidades, por ejemplo, aquí dice en Chorrillo, una vecina, mi cocina, lavadora y refrigerador están bajo tierra, dice una vecina afectada, y bueno, evidentemente todavía esto ocurrió hace muy poquito, estaba revisando aquí que el movimiento en sí fue registrado a las 7:02 de la mañana en la provincia de Melgar y el Instituto Geofísico del Perú a través de sus redes sociales está señalando que aún están tratando de llegar a la magnitud exacta. Se cruzan ahí las escalas de Mercalli y de Richter. Richter mide la energía, Mercalli en sí mide movimiento. Son dos escalas que tienen como criterios distintos. Pero en el punto del norte de Chile, Paulina, mucho se ha dicho, y yo no sé si es real o no, me gustaría saber tu opinión científica, de que efectivamente hay una gran cantidad de energía acumulada en el norte y que, dado los tiempos de la naturaleza, deberíamos esperar un movimiento de proporciones en las regiones del norte del país. ¿Eso es así? ¿Está probado científicamente? ¿Hay porcentaje científico o es un mito urbano? Bueno, lamentablemente es cierto. O sea, lo que pasa es que en esa zona ocurrieron dos grandes terremotos, uno en el límite entre Perú y, bueno, Arica y Tacna, aproximadamente, y el otro al sur de Arica, uno en el año 1868 y el otro en el año 1877. Entonces, han transcurrido, bueno, si uno saca la cuenta, ¿no es cierto?, más de 130 años y no ha ocurrido un evento sísmico de esa magnitud, que fue con tsunami, y entonces se denomina una zona de laguna o gap sísmico donde se supone que debe haber un terremoto de esa misma Aquí se le llama, magnitud, perdón, aquí se le llama laguna, un buen concepto. Aquí se le llama laguna o gap sísmico, yo lo había escuchado poquito. Claro, es una zona donde ocurren grandes terremotos, pero han transcurrido tiempo superior a 100 años en que no ha ocurrido ninguno. Se va acumulando. De esa magnitud, digamos. Entonces, como que ha estado en silencio y está acumulando energía, por lo tanto, porque no ha sido liberada y ¿Cada la cuánto placa... tiempo, qué márgenes de tiempo se manejan desde el punto de vista geofísico para la liberación de mucha energía? ¿Un siglo, 50 años, 200 años? Lo que pasa es que ya más de 100 años es como que hay bastante energía acumulada, aunque hay terremotos que tienen un periodo de retorno, que se llama, que es el tiempo entre uno y otro, ¿Ya? que es mayor, como el terremoto del 60, que es un gran terremoto, el más grande del mundo, de magnitud 9.5, y ese, por antecedentes, por crónicas que hay de la época, ocurrió uno similar al del 60 en el 1575, o sea, 400 años aproximadamente, de tal manera que a lo mejor, no quiero dar malas noticias, pero
como la historia sísmica del país se tiene información histórica desde que llegaron los españoles, porque ahí hay escritura, antes de eso era transmisión oral, entonces no sabemos qué ocurrió antes de eso. Oye, Paulina, y con este temblor 7,1, 7,2 fuerte en Arequipa, que también se sintió muy fuerte en Iquique, en Arica, ¿podríamos hablar de que se liberó esa energía que se fue acumulando en esta laguna sísmica de tantos años en el norte de Chile, sur del Perú? Lamentablemente no, porque este terremoto tiene su epicentro en la profundidad, ¿no es cierto?, al interior del continente y bajo la cordillera de los Andes, podríamos decir, no cercano, y los terremotos que producen es el tsunami y grandes daños tienen epicentro costa afuera, a lo mejor en la misma latitud de pero costa afuera. Entonces, bueno, hay actividad sísmica en esa zona porque es lo... Sí, de hecho... Es así, ¿no? Yo soy la seguidor, naturaleza es así. Soy seguidor en Twitter de las cuentas de sismo, las cuentas de Sismología de la Chile, de otras más que tienen estos sensores, qué sé yo. Me gusta el tema de la sismología. Y en esa zona, que es una zona que siempre tiembla harto, pero en el último tiempo venía venía con actividad sísmica un poquito más de lo habitual. Eso, cuando hay una actividad sísmica, ¿puede ser predecesor de algo? Lo que a veces los expertos llaman un enjambre sísmico, o no necesariamente. Yo me acuerdo que para el 27F, en Copquecura, no hubo ningún temblor que ocurriera antes. Pero para el terremoto del 85 en San Antonio, sí hubo un enjambre sísmico. Y entonces, perdón, en el caso... Siguiendo la misma línea, si nos vamos a casos internacionales de gran magnitud, el gran tsunami del sudeste asiático, en muchas partes, ¿por qué fue tan devastador? Porque no hubo movimiento, ni en el sur de Tailandia, ni en las costas de Andamán en la India. O sea, el movimiento fue en Sri Lanka y desde ahí se expande la ola y no hubo ningún tipo de alerta. Y es por eso que se dejó más de, no sé, entiendo que fueron como 300.000 víctimas. Entonces, es buena la pregunta que hace mi compañero aquí. Sí, bueno, lo que ocurre es que hay terremotos importantes que vienen precedidos por eventos premonitores o por un enjambre sísmico como ocurrió en el terremoto del 85. Pero hay otros casos en que no hay sismos premonitores, desafortunadamente, porque no hay aviso y entonces no se puede saber, y además tampoco se puede saber que si hay sismos premonitores es porque viene un grande. Solo se sabe cuando ocurre el evento principal de que los que ocurrieron previamente fueron sismos premonitores. Porque como ocurrió hace poco aquí en Los Vilos, ¿no es cierto? Tuvimos lo que denominan un enjambre sísmico, pero duró un poco, ¿sí? Paulina, quería preguntarte, cuando tú hablas de zona, es que la zona de laguna o este gap, es decir, una zona que no ha tenido un evento importante durante un siglo, se ha acumulado mucha energía y donde estadísticamente es esperable que haya un sismo de proporciones. ¿Desde dónde hasta dónde en el caso de Chile? Porque tuvimos ya un tsunami en Coquimbo el año 2016, 14, no sé, 14, 15, no recuerdo. 2015. El 15. 2015. Ahí hubo un evento de proporciones. Entonces, esta laguna, este espacio donde no ha habido liberación de energía, que tiene la atención legítima de los científicos y me imagino que de la autoridad de gobierno, es la región de Tarapacá, parte de Atacama, Arica y Parinacota, más o menos. ¿Cuáles son las fronteras de esta laguna? Claro, ahora está en el norte de... o sea, hay dos zonas ahí porque, como te indicaba, son dos terremotos, 1868 y 1877, que tienen epicentros distintos, pero cercanos. Uno está como en el límite entre Chile y Perú, y el otro más al sur de Arica, en Iquique, en esa zona. Entonces, cualquiera de los dos que ocurra va a generar un tsunami, si es de esa magnitud, y va a afectar a toda la zona, porque sabemos que el tsunami afecta a una zona importante, Paulina, dependiendo de la magnitud del terremoto. Claro, importante siempre saberlo
más que para crear pánico, es porque tenemos que estar informados y tenemos que tener educación. Y también queríamos saber cómo está la gente en el norte. Michael Soto, muy buenos días. Estás en Iquique y hoy día estás conectado con nosotros para contarnos cómo fue la reacción de la gente, cómo se sintió. Hola, te escuchamos. Ahora. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Mucho gusto también en saludarles. Y efectivamente, tal como ustedes lo relatan, lo cuentan, un día jueves distinto, un día jueves movido a eso de las 8 de la mañana con 2 a 3 minutos es lo que se sintió aquí en la Tierra de Campeones, un fuerte sismo. Según las informaciones preliminares y ya, como ustedes también lo han comentado, esto sucedió en Perú, justamente en Arequipa, al norte de Arequipa, con un grado de 7.2 en lo que es la escala de Richter. Lo importante señalar es que al menos aquí en el norte, principalmente en Iquique, si bien se sintió fuerte, la gente de alguna manera tiene ya una costumbre, tiene ya una cultura sísmica en relación a lo que pueda suceder en caso de alguna emergencia. Pero por supuesto que hubo una pequeña alarma, principalmente por el horario, teniendo en cuenta que es un horario ya justamente de escolar y justamente también se activan automáticamente los protocolos, tal vez no los protocolos de salida de los establecimientos, pero sí de tener una comunicación directa por parte de los profesores con los apoderados en caso de tener algún tipo de emergencia. Claro. Estaba revisando, acá está el mapa, y el epicentro efectivamente fue muy al interior, ni siquiera en Arequipa. Está muy cerca de la frontera, no cerca, pero más hacia la frontera entre Perú y Bolivia. Y hay una serie, por lo que dice aquí, tanto RPP Perú como el Comercio de Lima, hay una serie de localidades que eso es lo complejo, que hay muchas localidades muy pequeñitas donde efectivamente los servicios sismológicos peruanos te dicen no ha pasado nada, ha transcurrido ¿cuánto? Un par de horas, pero hay muchas zonas aisladas con construcciones muy livianas, hay mucho además pueblo indígena, comunidades, en fin, en la zona hacia el interior, donde efectivamente pudiesen haber daños que no vamos a conocer hasta dentro de entrado el día. Claro, lo que decía, uno de ustedes dos mencionaba el hecho de una señora que efectivamente se le habían arruinado su electrodoméstico, tal vez algo cayó encima de aquello. Michael, preguntarte eso, mira, uno no sabe, como la Paulina, la palabra tan técnica, pero hay unos movimientos que uno siente como que está saltando, ¿verdad? Hay otros que tienen mucho ruido, hay otros que hay como un vaivén. ¿Cómo se sintió allá este sismo? Bueno, para tratar de dar un ejemplo a la gente y explicar de cómo se sintió este sismo, la verdad es que fue bastante largo. Todo comienza con un breve sonido, ¿no? Con un ruido antes del movimiento. Ya cuando comienza el movimiento un poco más fuerte, se comienza a calmar y luego nuevamente viene más fuerte. Para hacer un recuerdo, ¿no? Sucedió algo muy parecido en el terremoto del año 2014, cuando comienza justamente el movimiento, se detiene un poco y luego comienza un poco más fuerte y se alarga por unos minutos más. De hecho, cuando comienza a temblar, acá en Iquique la gente está acostumbrada a mantener la calma, a estar tranquila, pero cuando uno ya siente que, según la fuerza que te da, digamos, este movimiento telúrico, muchas personas estaban en la feria, algunas personas ya estaban aquí en el sector de Plaza Prat, en los bancos, otras también en los colegios, por lo tanto había de inmediato una respuesta. ¿Y cuál es esa respuesta? Mantener la calma, esperar justamente lo que puedan decir las autoridades en relación a esto, pero una vez cuando ya se da la información oficial en donde efectivamente el temblor o la parte más fuerte se siente, o mejor dicho, se sintió en Perú, aquí en Iquique la gente nuevamente volvió, digamos, a realizar su vida normal. Sí. No, solo apoyar lo que dice Michael, nuestro corresponsal en Iquique, el del llamado a mantener la calma. Chile, Perú, estamos en el cinturón de fuego del Pacífico, somos países sísmicos, temblores fuertes habrá siempre, por lo tanto hay que mantener la calma, estar preparado. Puede haber un temblor fuerte tanto en el norte como en la zona central, lo que decía nuestra especialista Paulina, de lo que son las lagunas sísmicas, así que clave también es eso. En Iquique, en Arica, gracias a Dios, lo que ocurrió en la mañana, había un fuerte sismo, pero hasta el momento no hay ningún
indicio, noticia de que haya habido alguna persona afectada, los servicios están funcionando, y yo creo que esa también es la buena noticia, que en nuestras ciudades responden a estos temblores fuertes. Y sumarle las zonas de resguardo, tener claro si pasa algo, dónde tiene que ir uno, pero por eso me llamaba la atención las imágenes del colegio, porque están los profesores guiando a los niños, pero igual los niños van corriendo. Entonces, como dice Michael, claro, viene ese ruido, luego hay un movimiento, se detiene. Cuando uno dice, ya, que pare, para, y luego otro remesón. Ahora, ojo, que no es que se detenga, sino que baja un poco la intensidad, pero luego viene con un poco más de fuerza y un poco más de ruido. Pero como les comentaba anteriormente, los movimientos telúricos o los sismos, o llámese también la palabra técnica como es terremoto, acá en la Tierra de Campeones, en el norte, en Iquique, es algo relativamente normal. De hecho, hace bastante tiempo que no se sentía un movimiento telúrico de esta magnitud, pero sí se puede mencionar que fue bastante fuerte en relación a lo que se venía sintiendo. A ver, lo que pasa es que, Michael, atrás. un cortito, pero, a ver, evidentemente este sismo al parecer no ha dejado consecuencias, por fortuna. Estaba leyendo cables bastante serios de la agencia AP, de la agencia F, que hablan de que en Perú a esta hora no se reportan daños ni materiales, ni personales, cosas muy menores, en fin. Pero más allá de concentrarnos en lo de hoy, por eso le hice la pregunta a Paulina. Ahora puede ser una señal. Sí, porque estaba instalada la idea, el concepto. Yo quería saber si tenía o no base científica de percibir en la región de Tarapacá, en la región de Arica y Parinacota y en parte de la región de Atacama, una zona de eventual peligro. Y Paulina, que es especialista, científica, ingeniera en el tema, me dice, sí, la verdad es que tenemos ahí un gap, un espacio, una laguna, donde no tenemos un terremoto de importancia desde 1877 y ya estamos en los plazos. Ese es un dato que no es sin ánimo de causar alarma, pero es un dato que maneja la ciencia y no podemos ser negacionistas. O sea, Paulina, yo te insisto, ¿no? En relación a lo que ustedes están comentando ahí, y lo que dice Paulina, efectivamente, de hecho, acá en Iquique, cuando se realiza o se ejecuta justamente el terremoto del año 2014, muchos científicos hablaban de lo que justamente Paulina va a comentar ahora, que ese no era el mayor terremoto que se esperaba para la zona norte. Paulina. Sí, no, efectivamente, porque ese terremoto del que se está hablando, el importante, digamos, es magnitud superior a 8. Entonces, que genera tsunami, y si uno ve fotos, puede buscar en internet, perdón, fotos de cómo quedó la ciudad de Arica después de ese terremoto, es impresionante. O sea, arrasada la parte baja de la ciudad por el tsunami. Y entonces, por eso que se ha puesto tanta interés o se ha dado información, y en Arica está delimitado, está indicado, hay señalética que indica el camino a seguir para estar en zona segura, claro, donde no afectará el tsunami. Entonces las personas saben allá que si ocurre un terremoto... Sí, el problema es, Paulina, no hay que esperar que, la gente que va de vacaciones por negocios, que... Claro, la gente que vive ahí sabe dónde está en esa zona, dónde están los letreros, pero creo que es súper importante, y después de lo que ocurrió el 2014, que cuando va uno a algún lugar, ya sea por trabajo, vacaciones, lo que sea, siempre informarse de cuáles son las zonas seguras. Oye, de hecho me están informando, Paulina, que en Constitución también se produjo un movimiento, me imagino que será una réplica, de 5,1. ¿O no? ¿No es réplica? ¿Qué es? Réplica no. No, está muy lejos, no está en la zona de falla. ¿Perdón? Es un movimiento independiente a lo que ocurrió hoy día en el norte. Claro, o sea, está en la zona de interacción de la placa de Nazca con la sudamericana, pero la distancia es muy grande como para que sea eventos que tengan relación directa. Paulina, una lo pregunta. Que ocurre acá es... ¿Qué característica tiene las bahías, ¿no?, que son determinantes a la hora de poder definir qué es lo que va a ocurrir con un potencial movimiento en el mar? Sabemos que la bahía de Valparaíso, por ejemplo, es muy profunda y que eso hace que sea menos probable un tsunami destructivo en ese punto. Alguna vez haber hablado con Marcelo Lago del tema. No sé qué características tiene y si es determinante el subsuelo marino en el puerto de Arica, en la línea de la costa en Iquique. Bueno,
la influencia que tiene la batimetría, digamos, que es la topografía bajo el agua. Batimetría, mira, me gusta aprender. Sí. Batimetría, lo voy a anotar. Dependiendo de cómo es la geometría, digamos, de la zona costera bajo el mar, depende hasta dónde va a llegar la ola, porque el comportamiento del agua, lógicamente, dependiendo de los accidentes geográficos que haya, Claro. va a abarcar más terreno. Entonces, bueno, en Valparaíso está indicado cuál sería la zona de inundación, y así como en las otras ciudades costeras, cuál sería la zona de inundación en caso de un terremoto. Pero perdón, la pregunta es la que siguiente. genere inundación. ¿Una bahía más profunda es menos insegura? La verdad es que va a depender solamente, o sea, ¿en qué afecta? En hasta dónde, cuál puede ser la altura de ola del tsunami. Pero no solo depende de la batimetría o de la topografía del terreno, sino que también depende de la magnitud del terremoto. Entonces, Claro, obvio. hay una serie de variables que influyen en el alcance que va a tener el tren de olas que genera el tsunami. Entonces, eso está en las ciudades de Chile donde ha ocurrido el tsunami, y además se puede proyectar con software, ¿no es cierto?, simulaciones computacionales, para saber cuál sería la zona de inundación en caso que ocurra un gran terremoto. Oye, En Arica Paulina, está bien indicado, ¿eh? En Arica está la señalética, incluso si uno no sabe nada, está indicado en las calles, hay carteles también que indican cuál es la zona segura, cuál es el camino a seguir, así que en ese sentido está bien, o sea, hay información para la persona que parece quiera. aprendimos. Está súper educada. Sí, aprendimos. En su mayoría, digamos. Sí. O sea, somos un país que tiene Hay una cultura. Bueno, cultura. pensando en turistas que no tengan claro. información, pero está la señalética correspondiente en la ciudad de Arica. Bueno, Oye, aquí viven muchos migrantes. Sí, pues, por Carlita, eso ¿hay te- noticias de último minuto también? Sí, lo que mencionábamos de Constitución, ONEMI Chile Choe indica que las características del sismo de magnitud 5,1 localizado a 169 kilómetros al noreste de Constitución no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Este es otro temblor. Porque Claro. estábamos hablando del temblor del norte, y este es un temblor en la zona sur, en Constitución, que es una zona donde también tiende a temblar harto. Preguntémosle a la experta, Paulina, esto no debiera ser una réplica, son cosas distintas, ¿no? No, la distancia es muy grande de Santiago a Arica hay 2.000 kilómetros, y si vamos a Constitución hay como, 200, 250, ¿no? Ya. Así que ya estamos hablando. Ahora, más de vivimos 2.000 en kilómetros. Chile, así que en un ratito más puede producirse otra aún más No. al sur y después... Sí, Bueno, pero es no, que es claro. verdad. No, es Carla, verdad. no. Sí, No llames sí. temblores. No, yo no llamo a nada, vivimos en Chile. Yo creo que cuando uno nace en Chile sabe. Sí, es verdad, pero ¿sabes Sabe. qué? Quiero hacer una reflexión con eso, porque nosotros, es cierto, nacimos en Chile y tenemos una cultura sísmica, Paulina, todo, pero me pregunto, Michael, nuestro corresponsal en Iquique vive mucha gente migrante que vienen de países Sí. que no son sísmicos, lo deben estar pasando pésimo, colombianos, venezolanos, haitianos, porque No, ellos sí pero, que se asustan no. harto. Paulina. De Pero hecho- sí, pero es que en Colombia y en Venezuela hay terremotos. Ah. Y en Haití, bueno, es más, en Haití también recuerden el gran Sí, bueno, terremoto. Haití, sí. En 2011. Sí, 2011, es verdad, ¿no? es verdad. 2010. Pero me parece que son pueblos que no están con una cultura sísmica tan fuerte como la de nosotros. No sé. Tal Quería- vez en quería- Haití no, porque quizá- allí el periodo de retorno de los terremotos es más grande, Es más pero grande. en Colombia y Venezuela... La placa sí. del Caribe, claro, lo leí el otro día en un libro. Además se ha evitado muy buena bibliografía de estos temas, ¿ah? Y había un poco, había una suerte como de historia de cada cuánto se mueven las placas que se mueven, digamos. Y hablaban de la placa del Caribe, que es donde está la isla La Española, que comparten Haití y República Dominicana. Y claro, tiene unos periodos mucho más largos Exacto, para eventos sí. de importancia. Preguntémosle al Michael qué dice de los migrantes que viven en Iquique y cómo la pasaron con este temblor fuerte que hubo ahora a eso de las 8 de la mañana con 2 minutos, Michael. ¿Qué se sabe de ello? Sí, en relación a eso me gustaría contar dos cosas. Primero, que cuando llego a Plaza Prat y comienzo a armar los equipos para hacer el despacho,
se me acerca una ciudadana venezolana y me comenta que qué pasó lo que fue en la mañana, qué fue lo que se sintió, qué fue ese ruido. Y le comento un poco que aquí en Iquique, principalmente en el norte de Chile, es habitual que sucedan estas cosas. Le dije, es un sismo, es un temblor, y de inmediato ella se alarmó pensando que era un terremoto y quería ya escapar a zonas más seguras. ¿En serio? Y, bueno. Sí, eso justamente pasa obvio. porque no se entiende, por supuesto, no es chilena, no está acostumbrada tal vez a los movimientos telúricos. Y agregar otro dato más que me pasó hace poquito. De hecho, en los colegios es habitual que se hagan distintos simulacros, principalmente en los colegios que están en el borde costero, justamente para realizarlo de buena manera, Operación tener ordenada a la Daisy, se gente. decían en mis tiempos. Y aquí en Iquique, muchos migrantes tienen a sus niños en estos establecimientos educacionales. Y tengo una amiga que también es, en este caso, venezolana, y me comentaba que su hija tiene más cultura sísmica que ella misma, justamente por la educación que le enseñan en los colegios, teniendo en cuenta todo lo que pueda suceder en caso de un sismo o, en este caso, un terremoto. Oye, no alcanzaron a sonar alarmas, ¿no? ¿No hubo alarmas? No, si hubiesen sonado las alarmas de prevención, en este caso por una alarma de tsunami, ahí sí hubiese sido un caso distinto. De hecho, la gente estaría evacuando en este momento, no podría lo que estar pasa es incluso que, aquí en el Michael, sector de Acuérdate Plaza que la Blanca. alarma ahora también llegan al celular. Sí, llevan al celular, pero es que si uno mira el mapa, yo le pido Y eso provoca Exacto. a los amigos de dirección, si nos pueden mostrar el mapa con el epicentro del sismo en esta oportunidad, es muy al interior, está más cerca de la frontera de Perú con Bolivia que de la costa peruana, digamos. Entonces, la posibilidad de generar un tsunami creo que es casi nula. Quería preguntarle a Paulina respecto de los enjambres sísmicos, porque si bien no hablamos habitualmente de terremotos por fortuna, y lo que conversamos, la mayoría de los ciudadanos lo tiene más o menos claro, pero hay mucha duda, inquietud de la ciudadanía respecto del enjambre sísmico, y hablamos de cuando en cuando de esta seguidilla de temblores pequeños a medianos que uno siente desde la ignorancia absoluta que representan algo y a lo mejor no representan nada. ¿Qué son los enjambres sísmicos y efectivamente son la antesala de un terremoto o no? Es que puede y no puede, desafortunadamente no podemos decirlo, o sea, no se sabe. O sea, porque tal como indicábamos hace poco rato, ¿no es cierto? Antes del terremoto del 85, que fue el 3 de marzo, ¿no es cierto?, de ese año, ocurrió un enjambre sísmico, pero que tuvo una duración mayor a un mes. Ah, mira. Y después ocurrió el terremoto. Entonces, claro, se piensa que bueno que hubo liberación de energía antes del evento principal, porque el evento principal fue 7.8, menor al que usualmente, o al que ocurre ahí cada 80, 90 años, que es de magnitud mayor que 8. Entonces, bueno, se liberó energía antes y eso evitó que fuera de mayor magnitud. Imagínate. Pero como también hablábamos, hace pocos días hubo un enjambre pequeño, digamos, en Los Vilos, en que hubo 4 o 5 sismos de magnitud 5.1, pero que no hubo ningún principal que se destacaran. Sí, que algunos de esos temblores que de ese enjambre, Paulina, se sintió hasta en Santiago, un 5,2 por ahí se sintió un poquito en Santiago, de ese enjambre. Sí, se sintió muy suave en Santiago por la distancia y por la magnitud, pero fueron varios del mismo orden de magnitud. Entonces, a eso se denomina enjambre cuando no hay ninguno que sobresalga respecto de otro. Oye, Paulina. Mira, es que ahí estamos viendo el mapa, perdón, ahí está el mapa para que la gente y todos acá tengamos más o menos claro el punto donde fue el sismo de esta mañana, que, insisto, fue un sismo que no ha generado hasta ahora ningún daño, ninguna alteración de nada, según los datos que maneja tanto el servicio peruano y también los servicios chilenos de emergencia. Donde usted ve el cuadrante ahí, está el puntito en el centro, bueno, ahí fue. Está cerquita de la cordillera, básicamente, digamos en la zona que está más cerca de la frontera entre Bolivia y Perú. Chile está un poco más al sur, si ustedes ven, pero está muy alejado de la costa, o sea, las posibilidades de un tsunami son nulas. Paulina. Sí, efectivamente, bueno, ahí cerca del lago Titicaca, ¿no es cierto?, si no me equivoco. Sí. Pero lo que ocurre con estos temblores en esa zona cordillerana, zonas rurales, en que normalmente las viviendas son de autoconstrucción, o sea, no tienen ingeniería. Entonces,
produce daño en viviendas de adobe que no tienen, como digo, ingeniería detrás. Y allí es donde seguro, como hablaba esa persona que tenía sus enseres bajo tierra, puede que haya caído un muro de adobe que no tiene capacidad Oye, de Paulina, resistencia. a propósito de lo que comentas tú, de que un enjambre sísmico puede en algún momento ser la antesala de un temblor fuerte. A veces sí y a veces no. Es que quería contar una anécdota periodística que tiene que ver con los temblores. El año 2013-2014, cuando fue ese terremoto en Iquique, vino antecedido de un enjambre sísmico. Y el jefe de prensa de Mega de la época, Jorge Cabeza, un visionario, empezó a mandar equipo. Dijo, esta cuestión puede que signifique un temblor fuerte, un terremoto. Y mandó a un colega, Marcelo González, que está ahora en Canal 13, estaba justo ahí. Mandó a un móvil, en ese tiempo no estaba en la mochila, mandó un móvil satelital allá, Paulina, allá a Iquique. Y muchos lo miramos como le estará poniendo color, qué sé yo. Exagerado. Pero el jefe, los jefes saben. Y lo mandó. Bueno, y le dijo, mira, tú quédate allá tranquilo, no hagas nada y esperemos a ver si... Bueno, y le achuntó, po. Vino después un terremoto fuerte en Iquique. Y Marcelo estaba ahí. Marcelo salió, transmitió y fue el único canal que transmitió en vivo desde la playa, todo. De hecho, una alerta de tsunami. En ese momento en Iquique, Michael se debe acordar, fue un temblor muy fuerte en Iquique, un terremoto. Y claro, ahí hubo un enjambre, en ese caso en particular, hubo un enjambre sísmico que fue antes, podríamos decir, produjo o fue antes de este terremoto fuerte y este periodista, este director de prensa, Jorge Cabeza, mandó en relación a ese dato periodístico que usted recuerda, me gustaría también agregar algunas cosas. A ver. Por ejemplo, cuando ustedes mencionan que antes de mandar al periodista acá a Iquique, había un enjambro, habían varias réplicas. De hecho, hubo un sismo bastante fuerte que fue a finales del mes de febrero, en el cual se generó una polémica. La polémica era que en ese entonces se habían comprado las alarmas justamente de tsunami. Exacto. Y no se usaron. Y en ese momento no sonaron. No funcionaron. De hecho, Me acuerdo no es que no hayan funcionado, sino que no sonaron. Se demoraron en sonar. Se demoraron en activarlas porque fue un día domingo. Exacto. Con un sol radiante, toda la gente en Cabancha, en Playa Brava, incluso en Playa Guayquique. Y también toda la gente estaba en distintas partes de la ciudad. A eso de las 7 de la tarde fue ese temblor, fue ese sismo. Y a eso de 7:30 hora después del sismo, recién se activaron las alarmas. Ahora, y en es ese ahí sentido, donde se provocó un problema gigantesco en relación a esto. Bueno, de Chilean Way muchas veces. Ahora, en ese sentido, la gran pregunta, Paulina, es, ¿se puede o no, con la tecnología que existe, poder anticipar un movimiento de proporciones? Que, mira, y no es que esté jugando a ser Salfate, pero, saludos, por favor, saludos a Salfate, que le tengo un gran aprecio. Pero es una pregunta que se hacen siempre y la gente también se la hace, digamos. ¿Hay alguna manera? Esto no es un huracán, obviamente, no podemos anticiparlo varios días, varias semanas. Claro. Pero hay un espacio de tiempo, de segundos, medio minuto, 30 segundos, 40, no tengo idea. Con la tecnología que hoy existe en el mundo, quizás no ha llegado a Chile. Los mexicanos tienen una tecnología que está adelantándose 1 minuto más o menos, 2 minutos. Hay 2 minutos. Sí, hay un terremoto en Ciudad de México de hace unos 5 años, podemos buscar el video, el 2017. Donde empiezan a sonar una alarma en el noticiario y el noticiario dice, bueno, empiezan a sonar las alarmas, debiera haber un temblor fuerte. Pero resulta... Pasan como 2 minutos y resultó. Y fue muy fuerte. Y tú puedes seguir también, hay cuentas de Twitter acá en Chile que tienen estos sensores, pero en este caso, en el de Chile, la diferencia es de 5 o 10 segundos. Ya, y aquí Paulina, en Chile nosotros hemos tenido entrevistado en este programa un científico que también desarrolló un sistema para detectarlos antes. Entonces, hay personas que se han dedicado, ¿verdad?, a tener estos mecanismos y yo no sé si das crédito... ¿Tienen base científica? Eso, captan las ondas primarias del temblor. Paulina. Sí, bueno, sí, lo que ocurre es que en realidad se detecta cuando llega la primera onda. Lo que pasa es que el terremoto tiene distintas ondas sísmicas. Unas que viajan más rápido y otras que viajan más lento. Entonces, la que viaja más rápido es la que llega primero a un sensor. Entonces, el tiempo en que uno pueda decir va a ocurrir o ya está ocurriendo, porque en realidad ya se ha iniciado el terremoto,
va a depender de a qué distancia esté este sensor de la zona epicentral, porque mientras más cerca, lógicamente hay más tiempo que transcurre entre que llegue la onda principal, que es una onda de menor velocidad, ¿Ya? pero que tiene mayor movimiento. Entonces, si el sensor está cerca del epicentro, bueno, va a haber más tiempo. Pero son segundos, o sea, un minuto significa que en realidad el sensor estaba muy cerca del epicentro y el lugar donde se avisó estaba lejos, de tal manera que puede haber transcurrido un minuto, pero más que eso, imposible, porque tiene que ocurrir el terremoto para poder... Oye, ese sensor es lo que ustedes... Porque acá atrás de nosotros tenemos esa clásica imagen de una agujita, ¿verdad? Claro, que marca como la... haciendo unas rayas. ¿Verdad? ¿Eso es lo que ocupan ustedes como para detectar esos movimientos o hay algo más moderno? No, pero que estos otros ¿Sí? sensores son distintos de ese, que esos ¿Ya? son los que tienen sismología, que es el que capta la rayita, esa es así. Estos son sensores que van a la Tierra y captan las primeras ondas o ondas primarias, como dice Paulina. Son cosas Claro, diferentes. Claro, el temblor cuando ¿qué va a sería? ocurrir emite una onda primaria, que es antes del movimiento. Del movimiento. O sea, la verdad es que ahí ya empezó, pero esa onda viaja más Claro, rápido. efectivamente, ya empezó, son las- pero la onda viaja más rápido. Y la onda que genera mayor movimiento tiene una velocidad más baja, entonces llega después. Entonces se puede no predecir en realidad, porque ahí ya ocurrió el No, ya terremoto. está ocurriendo. Ahora, yo creo que los Claro. animales perciben esa primera Al onda. tiro, por el ruido. O será, Claro. Sí. estoy muy rayado. Hay con los no. animales. Hay muchos videos que muestran no sé, que pero- gato o perro se mueven varios segundos antes. ¿Tú la que percibes? empiece- ¿Paulina Allende Salazar percibe terremotos? ¿Sabes qué a mí me pasa? Muy buenos días. ¿Qué? Hola, Paulina, ¿Están? ¿cómo Buenos estás? días. ¿Qué te Buenos días, pasa? Paulina. ¿Sabes qué a mí me pasa? Yo no sé si donde vivo hay roca abajo, pero a veces me despierto o estoy sentada y digo, ay, va a temblar. Lo que pasa es que serio? tus reportajes son un Tiembla, terremoto, sí. pero no es lo mismo. No Pero estamos a mí hablando me de eso. pasa, no sé si vibra la tierra antes. Paulina, tú haces temblar a mucha gente. Yo también creo que pero va estoy por ahí. hablando en serio, Paulina. Puede ser. No, mira, oye, tocaya, bueno, no, lo que ocurre Dicen que es todavía Mulet no se repone. Punto ocurre aparte. que cuando estás en reposo, o sea, o acostada o sentada, ¿Ya? tienes una mayor superficie de tu cuerpo en contacto con la Es tierra. verdad. Y entonces, y además en reposo, si no estás caminando, estás sentado o acostada, lo percibes, un movimiento de menor magnitud, o sea, percibes, es más fina la percepción, Claro, ¿no es cierto? Paulina. Que si vas caminando, porque si vas caminando Sí. te estás moviendo, entonces seguramente no vas a percibir la primera onda, que Exacto. sería seguramente la que percibes si estás en reposo. Paulina, Puede permíteme ser. un segundito, Paulina, porque tenemos contacto, noticia de último minuto, con el alcalde de Iquique, Gerardo Espíndola, que nos puede entregar... Darica. Alcalde, ¿cómo le va? Buen día. Mucho gusto. Hola, buenos acá saludo desde Arica. Desde Arica, ¿Cómo están? perfecto. Alcalde, ¿cómo está? Bueno, pedir la información, cómo está la ciudad, tranquilidad, los servicios, qué es lo que está pasando, cómo está la comunidad de Arica con este fuerte temblor que ha ocurrido esta mañana, eso a las 8 de la mañana con 2 minutos. Claro, mira, fue un sismo bastante largo. Yo creo que generó harta preocupación por eso. Fue el grado 6, se sintió, o sea, de intensidad 6 se sintió acá en Arica. Y, ¿sabes lo que? La ciudad, bueno, está tranquila, no ha pasado nada. Yo estoy acá en el sector del casco antiguo de la ciudad, está todo en orden. El morro, que podría haber generado algún tipo de desprendimiento, no generó ningún tipo de caída de rocas o de material, que nos deja Qué más bueno. tranquilos. Y lo que sí hay una preocupación en la ciudad porque este es el tercer temblor que tenemos en la semana. Entonces, Tercero. eso es lo que hoy día nos genera algún tipo de preocupación. ¿Sí? Tercer temblor. Ah, es el tercero. Ya, y cuando usted Este dice ejemplo. que esto genera preocupación, ¿en qué están pensando? Porque en verdad uno podría decir, bueno, están en una zona sísmica, esto ha ocurrido en otras ocasiones, no ha pasado nada. Sí, mira, yo creo que cuando genera preocupación y tenemos este tipo de situaciones hay que aprovecharla como una oportunidad para exactamente para lo que tú dices. Estamos en una zona sísmica y nos permite entonces generar hoy día espacios de comunicación de riesgo, de información de riesgo a la comunidad, que la gente se prepare.
que volvamos a tomar todas las medidas de alerta que a rato se nos olvida. Pues se nos olvida que Chile es un país sísmico y por tanto cuando tenemos este tipo de situaciones, este tipo de señales, qué mejor que empezar nuevamente a conversar sobre esto sin poner alarma. Claro, tomando en cuenta sus palabras, veíamos unas imágenes de un colegio donde los niños eran guiados pero iban corriendo, entonces nos reíamos del plan Daisy, ya no se llama así, ¿verdad? ¿Cómo se preparan ahora los colegios? Se nos cayó el carnet, perdón, alcalde. Se llamaba la Operación Daisy, ¿se acuerdan? Oye, todos tuvimos Operación Daisy. Oye, pero claro, y además la Operación Daisy cuando uno la ensayaba era todo una acontecimiento. ¿Cómo se llama ahora? ¿Cómo se llama ahora, alcalde? ¿Alguien sabe? Carmen Fernández se llama. El nombre exacto no recuerdo, pero creo que es de precaución y respuesta ante desastre, algo así, no recuerdo bien el nombre exacto del plan. Pero cada cierto tiempo se revisan, ¿verdad? Se hacen simulacros, lo que usted decía, esto es una oportunidad. Me parece muy bien porque efectivamente para ver si están bien delimitadas las zonas de seguridad, si realmente la gente, hay que hacer como una reeducación, ¿verdad? Estar recordando constantemente dónde, qué hacer, los kits, alcalde. Hay mucha gente que se preparó desde el terremoto y ahora duerme o tiene un lugar específico donde guarda esos kits de emergencia. Totalmente, por eso que estas son oportunidades finalmente para hablar de la emergencia permanente, pero sin entrar en alarma, ¿cierto? Acá es la emergencia, la precaución, pero no la alarma, y por supuesto tener todas las medidas de evacuación. Lo que uno tiene que tener en la casa, pero además los planes familiares, donde nos encontramos al momento de tener que evacuar. ¿Qué pasa si estoy en la playa? ¿Qué pasa si los niños están en el colegio? ¿Qué pasa si el temblor es de noche? ¿Qué pasa si estoy en el trabajo? En ese sentido, ¿cuáles son los alcalde, puntos donde nos reencontramos? ¿Perdón? Alcalde, ¿hay claridad respecto a las zonas seguras y las zonas inseguras en la ciudad? Si pudiese mencionar, yo he estado en Arica 2 veces, me encanta, pero no vivo ahí, evidentemente. Por ejemplo, ¿dónde yo debería dirigirme? ¿Cuál es una zona segura? Sí, bueno, subir el morro, evidentemente, me imagino. Pero la gente lo tiene más o menos claro, y si yo soy una persona que viene desde fuera, ¿dónde me puedo informar? Lo primero del morro es alejarse del morro, porque el morro tiene mucho desprendimiento y los primeros son los riesgos de... Buen punto, dice el alcalde. Sí, pero se puede subir por atrás igual. Claro, pero la zona de atrás ya es una zona alta del morro. La zona costera, la más riesgosa, una zona de riesgo del morro y riesgo después del mar en caso de un tsunami. Claro, puede desprenderse la roca. Buen punto el del alcalde, buen punto. Claro, el morro es una zona de riesgo, pero de remoción de masa, ¿cierto? Acá la ciudad tiene bien claro identificado las zonas de evacuación, se hacen además permanentemente simulacros, y recuerdan cuando fue el terremoto por el volcán Tonga, que tuvimos que evacuar. Claro, ¿verdad? Entonces, eso fue un súper buen ejercicio para todas las ciudades costeras, y para Arica, por supuesto, que fue un ejercicio. Tuvimos harta hora, la gente evacuando hacia los cerros, hacia las zonas de seguridad. En este momento se está cambiando la línea de seguridad, porque es una línea de seguridad mucho más arriba de lo que debiera ser. Entonces, hoy día, por lo menos nuestra costumbre, tenemos que la línea de seguridad es una calle que se llama Capitán Ábalos, pero pronto se va a bajar esa línea. Ya, ¿y cómo se informa ese cambio, por ejemplo? ¿Cómo se informa? Sí. Sí, lo que pasa es que todavía no está oficializado en su totalidad. Nosotros esto lo presenta la ONEMI con la municipalidad, pero según los informes de el CHOA, que está mucho más actualizado, y una ciudad que además ha construido más edificios a la zona costera. Entonces hay una serie de elementos que se van entregando, y en el momento que esto se oficialice, se hace toda una campaña de difusión en la comunidad. Se hacen oiga, alcalde, tengo el nombre nuevo de Daisy. Daisy, alcalde. Daisy se le llamó hasta el año 2001. Ahora se llama, era el plan de evacuación frente a variables de terremoto o incendio. Ahora se llama Daisy. Operación Huracán. No, ahora se llama Plan Integral de Seguridad Escolar. Ya me gustaba Daisy. Sí, mira la cuestión enredada. Plan Integral de Seguridad Escolar. Me gustaba Daisy. Lo conocimos como Plan Integral. Quería preguntarle al alcalde, ¿cómo está el financiamiento de todo esto? Porque si vamos a volver a los teléfonos satelitales que no los sabíamos usar, a las alarmas que no sonaron, a los teléfonos que no sirvieron, porque bueno, es parte, digamos, de nuestra idiosincrasia y la inoperancia de nuestros políticos, lamentablemente, que muchas veces dedican tiempo y plata a cosas que no sirven después, digamos, cuando se tienen que usar, porque todo funciona en Chile en la prueba, Nadie se muere en la víspera, como decían por ahí.
Entonces, yo quería preguntarle si efectivamente hoy día hay financiamiento suficiente y está toda la infraestructura crítica activa para responder rápido ante un evento de esta magnitud. Sí, mira, la primera pregunta es si tenemos la legislación suficiente para responder a esta emergencia. Y en este momento está en proceso de aplicación de la nueva legislación en torno a la emergencia en general, que no solamente son los temblores, que la emergencia principal en Chile tiene que ver con fenómenos climáticos. Eso es lo que muere más gente, ¿cierto? Y más desastres. Y nosotros hoy día como municipalidad, a partir ya del año pasado, estamos cambiando todo el sistema. Ya no tenemos el COE, que era el Comité de Operaciones de Emergencia, sino que hoy día tenemos otro modelo, otra sigla que se llama COGRID, que trabajamos con otras unidades del Estado y que eso está por normativa y por ley. Pero yo le pregunto, su evaluación, ¿es mejor o es peor? ¿Falta algo? Porque siempre los alcaldes tienen más información que el resto de las autoridades porque están en contacto directo con la gente, porque son gobiernos locales, porque efectivamente conocen mucho mejor la realidad de la zona, sobre todo en un país tan hiper, mega, ultra centralizado como Chile, donde se decide en Santiago cosas que pasan en Arica o en Punta Arenas. Entonces yo le pregunto a usted directamente, ¿está satisfecho con la infraestructura, la finanza y la arquitectura legal que existe en las regiones para enfrentar catástrofe, o usted encuentra que hay un problema o hay una zona en la que estamos al debe? No, por supuesto que estamos al debe, por supuesto que siempre va a ser insuficiente. Pero esto lo hablo de todas las emergencias en general. Nosotros tenemos, por ejemplo, el puerto en medio de la ciudad que transporta material peligroso hacia Bolivia por un tratado internacional. Y eso también es un riesgo para la población. Hace algunos años se dio vuelta un camión con productos químicos y generó una emergencia en ese entorno. El tema del cambio climático. Estamos preparados como país para enfrentar todas las consecuencias del cambio climático en una ciudad como la nuestra, por ejemplo en Arica, donde no llueve nunca, pero posiblemente en los próximos 10 años va a llover mucho, y tenemos el 25% de las casas sobre terrenos salinos que en caso de algún exceso de agua esas casas se pueden hundir y pueden colapsar. Esa pregunta es la que yo estoy planteando permanentemente y estoy provocando permanentemente al Estado en general para que abordemos otro tipo de emergencias, porque el terremoto nos puede pillar, hay cierta cultura, ¿cierto? Tenemos una serie de elementos que podemos planificar la ciudad en torno a eso, pero hay otras cosas que podemos planificarlas aún más y no las hemos puesto en el diálogo permanente, en la reflexión permanente y en la disposición de recursos o legislación necesaria para poder responder a la emergencia climática que va a generar daños profundos en nuestra ciudad. Lo otro son las planificaciones de las ciudades. Nosotros tenemos un nuevo plan regulador que estamos trabajando que impide, por ejemplo, la construcción de colegios, salacunas, hospitales en todo el borde costero y que cambia la normativa de planificación de la ciudad. Y Arica está hoy día con un plan regulador nuevo que se hace cargo finalmente de la situación geográfica en la cual vive. Yo me pregunto si está para todo el país, por ejemplo. Alcalde, para todo el país. Alcalde Espíndola, estamos conversando con el alcalde Espíndola de Arica, todo esto con motivo de un fuerte temblor que hubo esta mañana en la zona norte de Chile, zona sur del Perú. Pero esto nuevamente ha reflotado el tema de lo que planteaba Paulina, nuestra experta que tenemos también ahí vía Zoom. Hola Paulina, nuevamente. Que quería preguntarte eso, porque hay varios geólogos que han advertido de estas zonas con más vulnerabilidad. Puntualmente, por ejemplo, Cristian Salazar, experto también geólogo, dice los últimos temblores registrados entre Los Vilos y Pichilemu son, dice, inusuales y se podrían interpretar como precursores. Él dice que analizó 3 zonas de Chile que poseen más vulnerabilidad a terremotos de gran magnitud debido a la energía acumulada y que por lo tanto podría haber un riesgo de un temblor de ya características. ¿Qué es lo que dice Paulina? Por eso, no es, a ver, insisto, no es que queramos causar alarma pública, no es nuestro ánimo, pero no podemos ser terraplanistas. O sea, si la científica dice que hay una zona llamada gap o laguna que implica parte de la primera región, la región 13, la tercera, no tengo idea, de Coquimbo al norte. El experto menciona 3 zonas de mayor vulnerabilidad, ¿cuál? José Antonio. Dice entre Iquique y Tocopilla. Ya. Atención, alcalde Espíndola, entre Iquique y Tocopilla. La región 2 sería entre la región de Atacama y la costa. Esa es la zona 2, de mayor vulnerabilidad o posibilidad de un O sea, de Copiapó hacia la Inglesa. Exactamente.
y la otra zona es entre Los Vilos y Pichilemu. Y ahí estamos nosotros en la zona... O sea, y son, vamos, un movimiento que sobrepasaría los 8 grados. Paulina, es que yo quiero enfatizar eso, no por causar miedo en la gente, sino que porque la gente vuelva a creer en la ciencia. Simplemente, o sea, si la ciencia dice que ha estudiado el fenómeno y que no hay fenómenos de importancia desde 1868 y 1877... quiere decir que en los tiempos científicos se deberían tomar las precauciones y los análisis para un evento de magnitud en las primeras regiones del país. Bueno, sí, tal como indica el geólogo que mencionaba, bueno, esos son los antecedentes que existen por antecedentes tanto históricos como de medición experimental que se ha hecho desde que tenemos instrumentación en el país, que cada vez se ha ido mejorando con mayor cantidad de instrumentos y también con instrumentos más modernos, que también permiten tener información de cómo se está deformando la zona costera, y mientras más deformación tenga sin que ocurra un terremoto, significa que va a ocurrir un terremoto. Paulina, ¿por qué no nos explicas eso de la deformación? Claro, es que el Servicio Sismológico tiene instrumentado el país y ellos tienen centralizado, y así debe ser, por supuesto, toda la información que ellos la publican cada cierto tiempo para que todos los académicos de las distintas universidades podamos tener esos datos para hacer trabajos de investigación. Y ellos tienen la información de qué partes del país tienen más deformación que otras de la corteza, porque recordando, ¿no es cierto?, que ingresa la placa de Nazca bajo la Sudamericana, y antes de que ocurra el terremoto se produce deformación porque esto está empujando sin que haya terremoto. Entonces, si hay mucha deformación, ya estaría como cerca, ¿no es cierto?, más cerca un evento en esa zona que presente mayores deformaciones. Perfecto. Que fue la información que tenían para el terremoto del 2010. Ellos tenían esa zona que tenía bastante deformación a esa fecha, pero lo malo es que no se sabe para qué valor de deformación uno puede decir ya, va a ocurrir el terremoto. Claro. O sea, después que ocurre, sí, esa zona tenía alta deformación. Pero entonces ahí esa información, como digo, está en el Servicio Sismológico, y de allí obtiene entonces Cristian la información para indicar cuáles son las zonas que tienen mayor posibilidad de que ocurra un terremoto. Es un buen punto y hay que repetirlo con prudencia, con datos, con data, levantar los datos, más allá de hipótesis que uno puede hacer, porque la ciencia es la ciencia y uno es tremendamente responsable y uno admira, digamos, la labor que realiza la ciencia. Entonces, uno puede decir, es que la alarma pública, que se espera un terremoto. Por eso yo pregunto a la científica, ¿es verdad que se espera un terremoto de magnitud superior a 8 o es simplemente una especulación? Y si la ciencia me dice que desde una perspectiva histórica y la data que existe nos dice eso, bueno, tendremos que tomar los resguardos del caso, nada más. Y es lo que hace el alcalde y que lo hace muy bien. O sea, estar poniendo de manifiesto constantemente las zonas, la corrección que usted decía, alcalde, que es súper importante que cuando ya esté todo establecido se comunique, ¿verdad? Desde dónde se corre como ese límite, que la ciudadanía esté informada. Eso es lo más importante. Quería agradecerle al alcalde, me imagino que tiene una agenda muy llena el día de hoy, día jueves, agradezco su tiempo y afortunadamente no pasó a mayores, así que nos alegramos. Un llamado a la calma, a la tranquilidad y a disfrutar del fin de semana en Arica, que es una ciudad maravillosa. Espero que la eterna primavera. Yo no sé, con el cambio climático a lo mejor ya no es tan primavera. El alcalde decía que se esperan más lluvias, que esto vaya cambiando, así que efectivamente es una zona que está cambiando. Gracias, alcalde. Buenos días. Muchas gracias muy bien, a todos y todas. Antes de seguir con la conversación, está Paulina con nosotros, que es ingeniera especialista en este tipo de temas. No hay que olvidar el contexto donde estamos ubicados, el anillo de fuego del Pacífico. Compartimos, digamos, un arco donde se produce estadísticamente el 85% de los...